Villa de Leyva fue, desde 1572, un ambicioso proyecto urbanístico que cambió la vida de sus habitantes, de sus nuevos pobladores. Un trazado cuadriculado de manzanas con lotes para vivienda, huertas y caballerizas, fuentes públicas en sus plazuelas, unas calzadas de piedra de canto rodado y 17 molinos hidráulicos que producían trigo para el pan de la Nueva Granada. Así sobrevinieron muchos motivos para cantar y hablar cantando, nuevas formas de relacionarse y de expresarse, como las que presenta la Fundación Amigos del Silencio en su 13º encuentro de música antigua en Villa de Leyva. En esta serie de programas, el Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva presenta los repertorios musicales que prepararon los artistas participantes en el seminario Contrapunto Transoceánico, un seminario virtual que se diseñó para mostrar las relaciones entre las músicas históricas y las músicas populares y tradicionales del Centro Oriente y de otras regiones de Colombia. En el programa de hoy tenemos como invitado a Julián Navarro, que es guitarrista especializado en instrumentos históricos de cuerdas pulsadas como el laúd, como la guitarra barroca, la guitarra clásico-romántica, que es la que interpreta en este programa. Tiene estudios de guitarra, hizo su maestría y su doctorado en Barcelona y hoy es director del programa de música de la Universidad del Norte de Barranquilla. Además, pues ha grabado discos con varios grupos, música ficta, tal vez el más reconocido entre los grupos colombianos de música antigua, y tiene su propio proyecto con Andrés Silva, Alfabeto. Ha participado ya varias veces en el encuentro y pues nos da mucho gusto tenerlo aquí. Participa con el apoyo de Ibermúsicas, el programa para la promoción de las músicas iberoamericanas. Para el programa de hoy, Julián nos trae un documento muy interesante, que es el cuaderno de obras de doña Carmen Caicedo. Es una recopilación de manuscrita de obras para guitarra que se hizo como seguramente entre 1820 y 1840 en Bogotá. No se sabe si, se sabe que era para Carmen Caicedo, pero no se sabe si lo recopiló ella o de pronto alguno o algunos de sus profesores. Muy posiblemente haya sido Francisco Londoño, que fue tal vez el primer compositor para guitarra que se reconoce en Colombia, antioqueño, que vivió en Bogotá y que publicó en varias de las revistas de la época. Este documento contiene sobre todo piezas de baile, contradanzas, polcas, valses. Hay otras piezas que tienen nombres como el colegial o el arias, o se incluye, por ejemplo, la contradanza La Libertadora, que es la que se dice que se tocó a la entrada de los ejércitos libertadores en Bogotá después de la batalla de Boyacá. Estas son piezas muy cortas, son piezas que seguramente no se tocaban como están escritas, sino que se repetían una cantidad de veces para que la gente bailara sobre ellas, y se tocaban pues, no solamente en guitarra, estas son las versiones para guitarra, pero se tocaban con piano, con violín, acompañados con otros instrumentos, en bailes que en Bogotá se sabe que duraban hasta el amanecer. Julián, además de este documento, pues que muestra claramente cómo era el repertorio de guitarra, qué tanto venía de España, qué tanto de otros países en la Bogotá del siglo XIX, ha complementado estas obras del cuaderno para guitarra de Carmen Caicedo con otras fuentes del momento, sobre todo música española, de compositores como Fernando Sor o como Dionisio Aguado, que esto era época de las guerras napoleónicas en Europa, entonces eran compositores españoles, pero terminaron viviendo en Francia, publicando en Francia, cuadernos con también contradanzas, polcas, valses, pero ellos iniciaron ya un proceso que hasta hoy sigue, que es el de hacer publicaciones para que la gente aprenda guitarra, métodos de guitarra con ejercicios. Entonces, además de las danzas, escucharemos también algunos adagios o obras pensadas más como estudio que como piezas de interpretación, y más como para gusto personal, digamos, que para ser interpretadas en concierto.
Las obras van a estar también comentadas por Julián. Incluimos en el programa algunas de las explicaciones que él da para mostrar características sobre estas danzas o diferencias o similitudes entre las que fueron hechas en España y las que fueron hechas en Colombia. Él pondrá también algunas referencias sobre la evolución de los instrumentos de la guitarra, pues que pasó de la guitarra barroca española de 5 cuerdas dobles o 5 órdenes de cuerdas a la guitarra un poco más parecida a la que conocemos hoy, con 6 cuerdas sencillas. Damos la entrada entonces a Julián Navarro en nuestro programa dedicado a los repertorios musicales del contrapunto transoceánico. Mi nombre es Julián Navarro, he titulado esta cápsula La Tastiera, puente sonoro entre América y Europa. La tastiera es ese puente en el instrumento musical, en la guitarra, que une el clavijero con la caja de resonancia. Y me parece una muy buena analogía para entender el proceso de transculturación que sufrió la música a través de este instrumento desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, entre América y Europa. Si hablamos de los instrumentos, tenemos en Europa diferentes tipos de instrumentos entre 3 órdenes y 6 órdenes, o finalmente 6 cuerdas sencillas. Estamos hablando de la guitarra morisca, que tenía 3 órdenes, después de la guitarra renacentista, que tenía 4 órdenes, y la guitarra barroca, que tenía 5 órdenes. Cuando hablamos de órdenes son pares de cuerdas. Y finalmente la guitarra clásica, la guitarra clásico-romántica, que tenía primero 6 pares de cuerdas, órdenes, y después evolucionó hacia cuerdas sencillas. En Europa también teníamos la vihuela, que tenía 6 pares de cuerdas. Esos instrumentos llegaron a América y se transformaron en toda esa gama de instrumentos que conocemos hoy en día. Entonces, como ejemplo de instrumentos de 3 órdenes, tenemos el 3 cubano, de 4 órdenes tenemos el 4 venezolano, de 5 órdenes tenemos instrumentos como las jaranas jarochas en México, las violas caipira en Brasil, y el charango, aunque tiene una forma un poco distinta en la caja de resonancia porque es una forma redonda, pero el charango tiene 5 cuerdas. Y finalmente las guitarras que primero tenían 6 órdenes, pero en América llegaron prácticamente como guitarras de cuerdas sencillas. Ya tocando el tema del repertorio, pues en el concierto que haré voy a tocar 3 tipos de piezas que dan cuenta de ese proceso de transculturación, de lo que venía en Europa, lo que se sigue tocando en Europa y lo que se toca en América. Voy a incluir entonces valses, voy a incluir contradanzas y polcas. El vals, de origen vienés, en métrica ternaria, inicialmente era una danza que se tocaba lento, pero se fue transformando hacia valses que se tocaban un poco más rápidos y tuvieron sus diferentes formas de evolución en Europa y en América. El vals en América tuvo diferentes tipos de manifestaciones. Entonces encontramos en Argentina el vals tango o el valsecito criollo, encontramos en Ecuador el vals ecuatoriano, en Chile el chilote, el vals venezolano en Venezuela. Pues Alirio Díaz es uno de los grandes exponentes de estos valses para la guitarra. También encontramos el vals peruano y el vals mexicano. La contradanza viene del siglo XVI, siglo XVII, se llamaba country dance, es una danza inglesa, se desarrolló en Inglaterra en ese tiempo, country dance como danza del campo, pero fue adoptada por la corte francesa en el siglo XVII, siglo XVIII. Cuando llegó a América se transformó, se alimentó en diferentes países. Por ejemplo, en Cuba tenemos que la contradanza derivó en el danzón, en lo que ahora actualmente es el danzón, y finalmente en lo que es la habanera. En Colombia tenemos un caso particular de la contradanza chocuana,
que es un ritmo que, si bien se mantiene en su métrica original, incluye mucha síncopa en la melodía. Las contradanzas en América son las danzas preferidas de las celebraciones de las gestas de la independencia de los países latinoamericanos. Se tocaban en círculos sociales elevados, se tocaban como música de salón, se repetían permanentemente. Encontramos entonces casos de partituras o de música escrita en dos partes con 32 compases, pero sabemos exactamente que la música no se hacía de esa forma, que no se tocaban los 32 compases y pare, sino que se tocaban esos 32 compases, se repetían, se improvisaban muchísimo para permitir que los bailarines tuvieran mucho más tiempo para bailar. Por último, en el programa de concierto estoy incluyendo polcas, una polca de Eloís Galaviz, compositor venezolano del siglo XIX, y una polca que está incluida, una polca anónima que está incluida en el Neogranadino, el periódico Neogranadino de Santa Fe de Bogotá. Las polcas venían de Bohemia, actualmente la República Checa, y tenían métricas binarias. Esas polcas se introdujeron a América y diferentes países tomaron la forma, pero hicieron algún tipo de variación, inclusive métricas. Las polcas en Colombia vinieron específicamente de Alemania y se desarrollaron principalmente en 3 departamentos: en Santander, en el departamento de Caldas y en el departamento del Quindío. Estas polcas posteriormente se transformaron, por ejemplo, la que llegó al departamento de Caldas se transformó en el famoso chotish, y en Manizales se tocan muchas de estas danzas actualmente que vienen precisamente de estas polcas.
Hola mis queridos amigos, el tema de esta tercera cápsula es Sin música no hay baile y vamos a hablar de valses y contradanzas en América y en Europa. Voy a hacer una comparación entonces de los valses y contradanzas que hay en el cuaderno de música de doña Carmen Caicedo con respecto a los valses y contradanzas encontrados del compositor español Dionisio Aguado. Comencemos por entender el significado de la palabra vals que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice: el vals es un baile de origen alemán que ejecutan las parejas con movimiento giratorio y de traslación. Se acompaña con una música de ritmo ternario cuyas frases constan generalmente de 16 compases y están en aire vivo. Hay que recordar que la palabra valsa en alemán significa girar o dar vueltas. Veamos aquí varios ejemplos de las fuentes que nos interesan, es decir, del cuaderno de música de guitarra de mi señora doña Carmen Caicedo y los valses de Dionisio Aguado. Las partituras de la edición del cuaderno de doña Carmen Caicedo pertenecen a la edición crítica realizada para la revista Rosetta española. Es la revista número 15 del 2020 que hicimos en colaboración con el maestro Juan Francisco Sanz y con Luis Carlos Rodríguez. Miremos ahora el significado de la palabra contradanza, que viene de country dance, o sea, danza campestre, un término inglés. Fue muy popular, por supuesto, en Inglaterra y también en Francia en el siglo XIX. Entró a Colombia por Cartagena y fue muy protagonista de diferentes eventos que ocurrieron en la independencia de nuestro país. Veamos ahora estos dos ejemplos de publicaciones de contradanzas de Carmen Caicedo comparado con las publicaciones de Dionisio Aguado. Para este pequeño análisis hice una comparación de 68 piezas, de las cuales 15 pertenecen al libro de doña Carmen Caicedo y las otras 53 son valses y contradanzas encontrados en los libros y en las publicaciones de Dionisio Aguado. Tomé entonces 43 valses y 25 contradanzas que las analicé bajo 4 aspectos. El primer aspecto es el tema de la métrica, después las tonalidades, después los números de partes o las partes en las que se dividen las piezas y al final el número de compases. Sabemos de antemano que la métrica del vals es ternaria, pudiendo haber encontrado métricas diferentes a 3 octavos, como 3 cuartos, 3 medios. Sin embargo, todos los valses analizados de las 68 piezas están en métrica de 3 octavos. Vemos aquí los comienzos de varias de esas piezas en el cuaderno de Carmen Caicedo y en las fuentes de Aguado. Sin embargo, para la contradanza sí encontramos dos tipos de métricas de 2 cuartos y métricas de 6 octavos. En la fuente de Carmen Caicedo todas las contradanzas están escritas en 2 cuartos, sin embargo Dionisio Aguado utiliza métricas de 2 cuartos y 6 octavos en sus contradanzas. Vemos aquí también los comienzos de algunas de ellas. Para abordar el tema de las tonalidades, miremos esta gráfica donde están relacionadas las 68 piezas y vemos que se utilizan tonalidades mayores, solamente 5 tipos de tonalidades mayores como son la mayor, re mayor, sol mayor, do mayor y mi mayor, y 3 tonalidades menores, la menor, mi menor y re menor. Ahora revisemos cómo es esta distribución en las piezas de Carmen Caicedo comparados con las piezas de Aguado. Vemos entonces que el manejo de las tonalidades en las piezas de Carmen Caicedo es prácticamente en una sola tonalidad la pieza, pero en algunas de las piezas utiliza 2 tonalidades, que es la tonalidad mayor, por ejemplo, y su relativa menor, o empieza con una tonalidad menor y termina con su relativa mayor. Y solamente en una de las piezas encontramos que hay cambio de paralela menor a paralela mayor. En el caso de las piezas de Aguado, el panorama es un poco distinto porque de las 53 piezas que tenemos y que analizamos, solo 5 permanecen en una misma tonalidad. Las otras piezas empiezan en una tonalidad, modulan a otra tonalidad, a diferentes tonalidades,
de pronto vuelven a la misma tonalidad original, pero algunas terminan en la relativa menor, en la relativa mayor o en la paralela menor y paralela mayor. Encontramos también que hay tonalidades que se tocan muy poco y se utilizan muy poco, por lo menos en estas 68 piezas que analizamos, que es una buena muestra, como las tonalidades de sol menor, como la tonalidad de fa mayor. En general se utilizan tonalidades sin ninguna alteración, como do mayor, la menor, con una alteración, o sea, sol mayor, mi menor, con dos alteraciones, re mayor, si menor, con tres alteraciones, la mayor, fa sostenido menor, y máximo con 4 alteraciones, que es la tonalidad de mi mayor. Con respecto a la forma, la mayoría de las piezas están escritas en dos partes. Las piezas de Carmen Caicedo, por ejemplo, de las 15 piezas que analizamos, que son valses y contradanzas, 13 son piezas que están solamente en dos partes, y hay 2 valses al final que tienen 5 partes. Pero las piezas de Aguado son un poco más extensas, donde hay muy pocas piezas en solo 2 partes, y la mayoría de las piezas van hasta 6 y hasta 7 partes. Esto implica que las piezas de Aguado tienen un mayor desarrollo porque tienen más partes, generalmente tienen más partes, va por diferentes tonalidades, como dijimos previamente, y pues permiten un desarrollo más importante del material melódico y armónico de la pieza. Si hablamos de la extensión de las piezas, van entre 16 y 64 compases, la mayoría de ellas, de las 68 que analizamos, van entre 16 y 40 compases. Esto nos hace pensar claramente en el carácter improvisatorio que tenían estas piezas al ser interpretadas como música de salón en diferentes eventos. Las piezas se repetían permanentemente, los músicos improvisaban mucho sobre estas estructuras melódicas y armónicas, y así permitían unas piezas de baile mucho más extensas. Resumamos esta información en este último gráfico, donde vemos que las piezas de 16 y 40 compases son las más utilizadas, seguidas por piezas de 32 compases. Finalmente, las de 64 compases, solamente encontramos 2 de las 68 analizadas. Con esta última información finalizamos esta tercera cápsula y esperamos que hayan disfrutado de este contenido, y los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias.
Para la Fundación Amigos del Silencio, ha sido un honor compartir con los participantes del proyecto Contrapunto Transoceánico este fascinante viaje intercultural para reflexionar sobre nuestro patrimonio y los fundamentos del lenguaje musical iberoamericano. Hemos logrado este propósito gracias a muchas personas e instituciones que nos han acompañado. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, por Boyacá Avanza, proyecto apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá a través de la Convocatoria Departamental de Concertación Cultural, con los auspicios de la Alcaldía de Villa de Leyva y el Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas 2020 de Ibermúsicas. Muchas gracias al equipo académico y pedagógico, al equipo de producción y a todos los artistas que tan generosamente nos han dado su arte y su tiempo. Pero sobre todo, agradecemos a los participantes en la fase pedagógica de este proyecto y a ustedes, querido público, que nos acompaña en esta versión virtual del 13º Encuentro de Música Antigua. Ustedes son nuestra razón de ser. Esperamos verlos muy pronto en Villa de Leyva para una nueva versión del Encuentro de Música Antigua. Hasta entonces.